nuestro Señor pagó el precio por ti, por ti. Él allí ya estaba en su tercera etapa. El secreto de su gran victoria estuvo en la unidad. La fiesta de la Pascua se celebró allí en la cruz, cuando nuestro Señor pagó el precio por ti, por ti. Él allí ya estaba en su tercera etapa. El secreto de su gran victoria estuvo en la humildad. Dios vive en humildad y se revela en simplicidad, y Él ha descendido otra vez y nos cambió en paz. Nuestros ojos abrió, humildad es el acceso al tercer jalón. Se humillaron los hermanos de José. Su corazón no pudo contenerse más. Echó fuera todo y solo a ellos se reveló. La séptima trompeta es paralela al séptimo sello. Cuando se humillaron los hermanos de José, su corazón no pudo contenerse más. Echó fuera a todos y solo a ellos se reveló. La séptima trompeta es paralela al séptimo sello. Dios vive en humildad
Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Una vez más, estamos agradecidos una vez más de podernos reunir alrededor de su palabra y del compañerismo. Así que quisiéramos tomar nuestras Biblias y leer una porción de la Escritura. En el libro de Mateo, el capítulo 24, Mateo 24, el versículo 45. Leemos allí: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. También leemos en el libro de Lucas, Lucas 16, solo una partecita. Lucas 16:1. Lucas 16:1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, por tu palabra, Señor, que realmente nos ha llegado, Padre, para realmente, Señor, alinearnos, Señor. Tú la enviaste con un propósito, Señor, y no queremos, Padre, descuidar ese propósito tan grande, Señor, Padre, por el cual tú enviaste tu palabra, Señor, a favor de nuestras vidas, Padre Celestial. Señor, tú dijiste a través de Pedro: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Que todos procedamos, Señor, a una real y genuina vida cristiana, Padre Celestial. Señor, esa es tu voluntad, ese es tu propósito, Señor. Esa es tu longanimidad, Padre Celestial. Señor, no hay, Padre, un ser, Señor, más longánime, Señor, más paciente, Señor, que tú, Padre Celestial. Así que, Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, porque realmente podemos ver, Señor, Padre, tu gracia, Señor, tomando el control de cada una de nuestras vidas, Padre Celestial, para realmente mostrarnos, Señor, Padre, tu voluntad, Padre Celestial, a través de tu palabra, Señor. Oh, Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, y te pedimos que tú tomes la preeminencia, Señor, en este culto, Señor. Que usted bendiga a cada hermano en cada lugar, Señor, que la expectativa, Señor, pueda realmente ser recompensada de tus hijos, Padre Celestial. Señor, sabemos que el hombre nada puede dar, Señor, pero tú eres el que conoces la necesidad de nuestros corazones, Padre Celestial. Así que queremos depender de ti en esta hora, Señor. Que tú nos bendigas, Señor, con tu palabra, Señor. Padre, que al escuchar tu palabra podamos ser impulsados, Señor, a una mejor relación contigo, Padre Celestial.
dijo tu profeta, ser mejores padres, mejores hijos, Señor, mejores esposos, Padre, aún mejores ciudadanos, Padre Celestial, teniendo un respeto de la gente, Señor, Padre, de que ellos no tropiecen, Señor, con una actitud errada de nosotros, Señor. Así que, Padre, Señor, realmente nos encomendamos en tus manos, Señor, reconociendo, Padre, que este es un tiempo, Señor, tan especial, Señor, un tiempo tan sagrado, Padre Celestial. Así que queremos movernos con ese entendimiento, Señor, que tenía David, Señor. Él pudo expresar: los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen, Padre Celestial, y los defiende, Padre Celestial. Así que, Señor, dijo tu profeta, no solamente ellos están por allá lejos, Señor, ellos están aún cada momento de nuestra vida, Señor, a nuestro alrededor, Señor, mirando cada acción, Padre, cada movimiento de nosotros, Señor, cada pensamiento, Señor, Padre. Así que queremos, Señor, filtrar nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor. Queremos, Señor, filtrarlos y atarlos a tu plan, Señor, a tu voluntad, Señor, a tus deseos, Señor. Padre, te pedimos eso en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Tomen asiento, hermanos, por un momento. Quisiéramos tomar un pequeño tema y hablar un poquito sobre la mayordomía, ¿no? Un pequeño tema, y aquí nosotros vemos tanto en Lucas como en el libro de Mateo, vemos es el mismo Señor Jesús revelándonos, ¿no? El propósito de Él darnos la palabra, ¿no? Cuando en cada tiempo, cuando Él le encomendó la palabra a la gente, fue con un propósito, ¿no? Y sabemos que Él es un Dios justo, ¿no? Él es un Dios justo. Él realmente, Él no juzga por lo que va a ocurrir, sino por lo que hay en el corazón de la persona en el tiempo presente, ¿no? Él conoce, él por omnisciencia, Él conoce lo que va a pasar en el futuro. Él sabía que Judas lo iba a traicionar, pero le confió la palabra. Le confió la palabra. Le confió, el profeta dice, un ministerio semejante al de los otros apóstoles. No era diferente, no era un ministerio extraño, diabólico, no. Era un ministerio dado por Dios. En el libro de Salmos 68, 18 dice que Dios dio dones a los hombres y también a los rebeldes, dice, para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, ¿me entiendes? Dios, ese es su plan, ¿ve? Esa es su voluntad. Confiarnos la palabra a cada creyente. Ahora depende de nosotros cuál es nuestra actitud hacia lo que estamos recibiendo, hacia lo que Él nos confía. ¿Ve? Él no lo confía, Él ve la persona, Él ve, ¿me entiende? El interés de la persona, y Él le confía. Entonces también quisiéramos leer otra escritura aquí, en el libro de Mateo mismo, Mateo 21. Entonces quisiéramos ser muy conscientes de esas cosas, porque Él es tan longánime, pero aún con todo eso, si la persona realmente no quiere, como dijo Jesús, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, llega un tiempo en que realmente Él hace una separación. Entonces aquí nosotros vemos en Mateo 21, Mateo 21, el versículo 33. Oíd otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre. Te mira el trabajo que él está haciendo, ¿no? Un trabajo bastante, el interés de él hacia su viña, ¿ves? Y vemos nosotros que él la está plantando, él la está cercando, o sea, le está poniendo una protección. No la está solamente dejando, ¿me entiende? Como cuando
cuando David cuidaba todo lo que tenía Nabal. David era el que cuidaba todo lo que él tenía. ¿Ve? Todo lo que tenía Nabal era por causa de David. Si David no hubiera protegido lo que él tenía, nunca hubiera. Entonces, pero nos damos cuenta que Nabal, representando al hombre, a la naturaleza humana, ¿ve? Representando a la naturaleza humana que nunca puede reconocer realmente que es Dios, ¿ve? En todo, Dios haciendo todo el trabajo. Pero llega un tiempo donde Dios quiere, ¿me entiende?, cosechar, ¿ve?, de lo que Él realmente ha hecho. Entonces aquí vemos nosotros Jesús hablando de su primera y luego de su segunda venida, ¿no? Y el profeta dice, y este patrón ocurrió allá con cada rey, ¿ve? Con cada rey que Dios colocaba, ¿ve? Dios venía a través de los profetas y les venía a pedir el resultado, ¿ve?, de lo que Él les había dado, porque cada rey tenía que colocar al pueblo, ¿me entiende?, como lo hizo Josías. Josías volvió al pueblo a la verdadera Pascua, lo volvió al pueblo al libro, ¿ve?, al libro que fue encontrado y fue abierto, los llevó a todos. Él fue un verdadero mayor, porque por toda la Biblia nosotros vemos este tema de la mayordomía desde el principio. El profeta dice, Noé fue un mayordomo al cual Dios le encomendó su palabra, porque eso es lo que Jesús al último de esta parábola dice, que la viña, dice, es la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, vemos nosotros cómo respondió Noé cuando Dios le encomendó su palabra. Entonces, vemos nosotros el trabajo que él dice, él plantó una viña, dice, la cercó de vallado, cavó en él un lagar y luego edificó una torre. Tú sabes, una torre donde hay un guardia, donde hay uno que está, ¿me entiendes?, vigilando, que el enemigo ni siquiera se acerque. Cualquier peligro él está atento. O sea, todo eso él está haciendo. Un atalaya, le llamaban atalaya en la Biblia. Entonces todo el trabajo que él está haciendo, él colocando atalayas, ¿me entiende?, para realmente que vigilar, porque él tiene un plan. Su plan es realmente cosechar, porque él dice, no dice se las regaló, no dice ¿me entiende?, se las dio, no, se las arrendó. Entonces él es el dueño, él tiene una parte. Él quiere compartir, él es egoísta, él solamente está pensando en él pudiera él mismo, pero él está pensando ¿me entiende?, en compartir lo que él tiene. Y luego él dice, les arrendó. Ahora Jesús, él cuando le da la palabra a alguien es porque realmente él ve en el corazón sinceridad, ve en el corazón la persona que es honesta. Pero vemos nosotros cuando Dios le confió la palabra al rey Usías, ¿ve? La Biblia dice que Dios lo bendijo de tal manera que no había otro rey como él después de Salomón, en el cual ¿me entiende?, el cual se extendiera en riquezas, armas, ¿me entiende?, el ejército. O sea, y tanto fue la vida de ese rey que influenció al profeta Isaías. Pero vemos nosotros, llegó un tiempo en que él se enalteció. Algo ocurrió en el corazón de él. Él no pudo mantenerse, ¿me entiende? Dijo el profeta, no pudo mantenerse humilde. El profeta dice, nosotros tenemos que tener tanto cuidado porque cada una de nuestras vidas influencia a alguien. Sin darse cuenta, nosotros estamos, ¿me entiende?, estamos influenciando a alguien que nos está viendo. ¿Ve? Alguien nos está mirando, alguien nos está observando. Y dice el profeta, mucho más cuando usted en su trabajo, donde quiera que usted va, dice, usted les testifica que, dice, la gente con mucha más razón los está vigilando. Y usted debería tener mucho respeto de la gente. En el mensaje de respeto dice, yo tengo respeto aún de cada persona con la que me encuentro, de que ellos no lleguen a tener un concepto errado de lo que es el cristianismo, de lo que es la vida cristiana, por causa de nuestro mal testimonio, de nuestra mala actitud hacia la palabra. Entonces, vemos nosotros este rey Usías, usted lo lee en Crónica 26, cómo Dios lo bendijo. La Biblia dice de tal manera, ¿ve? Él inventaba armas, inventaba, ¿me entiende?, fuentes de trabajo. O sea, era una persona muy impresionante. Pero la Biblia dice hasta que, ¿me entiende?, en su corazón, ¿me entiende?, llegó orgullo, se enalteció. Y usted se da cuenta que él quiso tomar el lugar del sacerdocio, él quiso salirse de su posición. ¿Ve?
Él quiso salir, cuando él se quiso salir de su posición, vemos nosotros en dónde terminó, en la casa de lepra. Terminó con lepra en su frente, porque su entendimiento con respecto al plan de Dios estaba equivocado. Y el profeta dice, esa lepra representa el pecado, representa, ¿me entiende?, la incredulidad. Dice, allá, menos mal que allá él durmió con sus padres, ¿ves? Pero menos mal que eso fue lepra, ¿me entiende?, en la carne. Pero dice, ahora es lepra en el alma. Cuando nosotros queremos sobrepasar la jefatura, el plan de Dios, y queremos tomar el lugar que no nos corresponde. Porque él quiso tomar el lugar que no le correspondía. Y dice 80 sacerdotes, dice poderosos. ¿Ves? Lo fueron y le dijeron, no te corresponde, no es tu lugar. Tú como rey eres una gran bendición. Pero él pensaba que Dios lo había bendecido tanto que ahora él podía hacer lo que él quería. Y el profeta dice, no, entre más Dios lo bendice, usted tiene que más. Por eso al rey le era mire lo que era, antes de seguir aquí, mire lo que le era encomendado a cada rey. Y luego nosotros vemos que bajo la apertura de los sellos somos reyes y sacerdotes. Entonces mire lo que dice aquí en Deuteronomio. Deuteronomio 17. Dice, cuando hayas entrado en la tierra, dice que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí. ¿Ve? Ahora, era el pueblo el que tenía que, por la palabra, elegir su rey. ¿Ve? Usted se da cuenta en el tiempo de Saúl, ellos eligieron a Saúl. El profeta dice, ellos no esperaron que el rey que Dios tenía para ellos era David. Ellos se adelantaron. Entonces dice, pero cuando te sientes, mire, ellos ya eran una nación, pero tenían que solamente esperar en el plan, en el tiempo de Dios. Porque Dios, David, todo a su tiempo, ¿ves? Todo a su tiempo, todo en el tiempo de Dios es bueno. Pero cuando está fuera del tiempo de Dios, todo, ¿me entiendes? Todo es un caos. Entonces dice aquí, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, ¿ves? Y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores. Ahora esto está hablando, esto no solamente, ¿me entiendes?, es una aplicación a una ciudad, es a nuestra vida. ¿Ves? Cuando nosotros entremos a nuestra tierra, cuando entremos a la palabra, esa es nuestra tierra, dijo el profeta. Entonces, y querramos realmente a alguien que guíe nuestra vida, que lidere nuestra vida, que nos lleve a la ¿me entiendes?, nos lleve a la guerra, nos lleve, ¿no? Dice, cuando ¿me entiendes?, venga ese deseo de tener un rey. Entonces le comienza a dar las instrucciones, dice, ciertamente pondrás al rey sobre ti al que Jehová, tu Dios, escogiere. ¿Ves? Ese deseo, Dios sabía, ese deseo va a venir a ellos. Porque el hombre fue creado para ser guiado. El hombre fue, ¿me entiendes? Porque es comparado como ovejas. Y el hombre fue colocado aquí para ser guiado. El hombre no se puede guiar por sí mismo. Pero cuando tú quieras poner un rey, tú tienes que ver el que Dios ha escogido. No el que nosotros creemos que es el correcto, no, el que Dios ha escogido. Entonces dice, el que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, y no podrás poner sobre ti a hombre extraño que no sea tu hermano. Tenía que ser un pariente. ¿Ves? Tenía que ser alguien que tenga una relación con ellos. Entonces dice, y luego vemos nosotros aquí, pero él no aumentará caballos para sí, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. O sea, un rey que te vuelva atrás, no, nunca. Uno que más bien cada día te lleve, ¿me entiendes? No que te vuelva para atrás, no que te haga regresar, sino uno que, ¿me entiendes?, que siempre te lleve como la aurora, dijo Salomón, como la
La senda de los justos es como la aurora que va en aumento de luz. Entonces dice el 18, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino. ¿Cuál es el trono? Dijo el profeta, ¿cuál es el trono donde Dios quiere tomar su lugar para guiar al hombre? Es el corazón. ¿Ve? Porque el diablo escogió la mente, pero Dios escogió el corazón, pero él colocó un libre albedrío en nosotros. Cuando nosotros cuando venga ese deseo a nosotros, Dios sabiendo que íbamos a desear, ¿me entiendes? Alguien que nos guíe, alguien que nos lidere. Pero cuando venga ese deseo, tú tienes que examinar, mire, cuál es el rey que Dios ha escogido. ¿Ve? Tienes que examinar eso. Entonces dice aquí, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de la ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Escribirá. Alguien podría decir, pero ¿por qué tiene que escribirlo? Porque es donde la mente dibuja las palabras, donde realmente eso queda grabado. ¿Ve? Por eso el profeta dice, yo cargaba mi libro de notas, mi libro de visiones, y toda visión yo la anotaba. Cuando él predica el mensaje en la estatura del varón perfecto, dice, yo estaba adentro, dice, y comencé a escuchar un zumbido que decía, como decir más o menos 2x3, ¿me entiende? Así, ¿me entiende? Pero era una voz que él comenzó a escuchar, dice, y cuando de repente vino y comencé yo a escribir, él comenzó a hablar y yo comencé a escribir, dice, y luego después lo revisaba. ¿Ve? Y lo mismo vemos el rey, dice, tenía que escribirlo. Es algo importante. No solamente escucharlo, sino, o sea, tenía que estar tan interesado. Pero todo eso tenía un objetivo. Dice, entonces escribirá para sí en un libro, dice, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. El propósito no era para memorizarlo, para sabérselo de memoria, no. Porque la ley allá era, ¿me entiende? Los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Eso era toda la ley, porque Moisés escribió toda la ley. De ahí todos los profetas, todos los reyes, todos los verdaderos reyes, todos los verdaderos profetas, los jueces, todos los apuntaban a eso que escribió Moisés. Él escribió toda la ley, todo lo escribió Moisés. Los otros solamente se encargaron de volverlos a eso, porque ese era el profeta del primer éxodo. Entonces vemos nosotros que dice, ¿para qué tenía que escribirlo? ¿Para qué tenía que leerlo todos los días? Dice, para que aprenda a tener temor de Jehová su Dios. ¿Ve? Entonces vemos nosotros, Usías, mientras él se permanecía, dice el profeta, eso era una influencia para Isaías. Dice, Usías siempre consultaba a Dios. Usías estaba en contra de la política. Él no quería nada de política. ¿Ves? Él estaba en contra de todas esas cosas. Pero vemos nosotros, él se descuidó de la palabra. ¿Ves? Y vemos nosotros que terminó, dice la Biblia, enaltecido en su corazón. Y cuando su corazón fue enaltecido, él quiso operar, ¿me entiende? Contrario a su posición. A la posición a la cual Dios los ha llamado, como leíamos. El profeta dice, Dios nos dio ciertos derechos, de los cuales nosotros tenemos, es nuestra posición, es nuestra herencia. ¿Ves? Pero el problema dice que el hombre siempre está lleno de temores. Entonces vemos nosotros cuál era el rey que tú colocarás en tu corazón. Siempre te va a llevar a estar en la palabra todos los días. Si es el rey correcto, si es el rey errado, ¿me entiendes? Dijo el profeta, hará todo para sacarte de la palabra. Entonces, ¿de qué estamos hablando de este rey? ¿Me entiendes? Estamos hablando de seres sobrenaturales operando en nuestra vida. Cuando hablamos de la mayordomía, no estamos hablando de ciertos personajes, estamos hablando de seres sobrenaturales. Porque usted sabe, el mayordomo de los mayordomos es Dios. ¿Ve? Él es el mayordomo de los mayordomos. Entonces, pero él quiere compartir ¿me entiende? Todo su reino, todo lo que él va a cosechar, todo lo que él lo quiere compartir con cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros somos, ¿me entiende? Los mayordomos de nuestra vida, bajo la influencia de quien estemos.
será nuestra mayordomía. ¿Seremos mayordomos fieles o mayordomos infieles? Entonces, mire, leemos aquí entonces Mateo 21. Dice aquí, mire, entonces todo lo que él está haciendo, edificó una torre y luego dice, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Ve? Y en ese tiempo que él estaba lejos, él estaba en un tiempo de intercesión. Y así también dijo el profeta, les dio la palabra, ¿me entiendes? Les dio la palabra, porque la iglesia católica, dice el profeta, era la iglesia que comenzó en Pentecostés. Y Dios les dio la palabra. Pero mire, tan lejos a dónde, qué tan lejos llegaron ellos. Que terminaron, ¿me entiendes? Terminaron siendo la iglesia que, ¿me entiendes? Que comenzó a matar. ¿Por qué? Porque se descuidaron, ¿me entiendes? De la palabra de Dios. Y luego dice el profeta, cuando vino Lutero, vino a pedirle el resultado. Y luego, ¿me entiendes? Y luego no pudieron darle el resultado de lo que Dios dejó, porque lo que Dios dejó fue ¿me entiendes? Lo que Dios dejó establecido fue, está todo en el libro de los Hechos. Eso fue lo que Dios dejó. Esa es la clase de iglesia que Dios, y ninguna iglesia por las edades pudo darle el resultado que él estaba buscando. El resultado de lo que él sembró, del fruto, de la simiente que él sembró. Y la simiente que él sembró, dijo el profeta, es la palabra de Dios, porque la palabra es una simiente. Y ninguna edad vino Lutero, luego se organizaron. Luego vino Wesley para pedir el resultado. Ya estaban organizados después que el mensajero salió. Y así vemos nosotros hasta este tiempo. Ahora mire, dice aquí. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, mire, en plural, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Eso ocurrió por las edades. Eso ocurrió en el tiempo también, en el tiempo de los reyes, en el Antiguo Testamento. Dice aquí, envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Luego dice, mire, finalmente les envió su hijo. Eso es su segunda venida. Eso es su segunda venida. Dice, finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Tendrán respeto de ¿me entiende? Voy a revelar toda la palabra. Dice aquí, mas los labradores cuando vieron, ahora mire lo que ocurre en el corazón de ellos. Él les confió. Sus viñas se las confió. Todo el trabajo que él hizo, usted lee en Isaías 5. Porque de ahí es donde está tomando Jesús su parábola. Dice aquí Isaías 5:1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. O sea, no la colocó en cualquier lugar. ¿Ve? Su viña no la colocó, ¿me entiende? En una ladera fértil. ¿Me entiende? En el mejor lugar. En la mejor posición, en el mejor terreno. La colocó su viña. Y luego dice aquí, la había cercado, la había cercado y despedrado y plantado vides escogidas, no cualquier clase de vid, no cualquier clase de palabra. Dice vides escogidas, lo mejor, el mejor entendimiento, ¿me entiende? Lo mejor él lo dejó para este tiempo, porque él quería cosechar el mejor fruto. Es digno de, si él, usted sabe, él sembró, de tal manera él nos amó, él sembró amor, él sembró tanto amor, que nosotros cuando nos damos cuenta no somos ni siquiera dignos de su amor. ¿Me entiende? Él sembró tanta fe, él sembró todo eso. Pero entonces él es digno de cosechar lo que él sembró. Es justo que él coseche lo que él sembró. Él no está pidiendo algo, él no está pidiendo de más de lo que él no sembró. Él está pidiendo lo que él sembró. Entonces dice, mire, dice, la despedregó y plantado vides escogidas. Dice, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Y esperaba que diese uvas. Tú sabes, la uva normal es dulce, es agradable.
Pero dice, y dio uvas silvestres, agrias, incomibles. Luego dice aquí, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Juzguen ustedes, miren lo que yo he hecho, todo el trabajo que yo he hecho, todo lo que mi muerte, todo lo que logré en mi muerte. ¿Qué es lo que Él quiere cosechar? Una iglesia, leíamos en el libro de Efesios, una iglesia gloriosa. ¿Ve? Una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha, o sea, nada, ni mancha, ni arruga, ni siquiera arruga. Eso es lo que Él quiere cosechar y es digno de que Él coseche eso. Por eso Él dice, juzgar entre mi viña y yo. Juzguen ustedes. Miren el trabajo que he hecho. Miren la labor que yo he hecho. Entonces dice aquí, ¿qué más? Miren la pregunta de él. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? ¿Qué más podría hacer yo por ella? Le he dado todo. El mejor campo. El mejor fruto. ¿Qué más podría hacer yo por mi viña? Que yo no haya hecho en ella. Pero yo veo el fruto que me están dando es opuesto al que yo sembré. Yo sembré uvas escogidas, dulces, agradables, pero lo que veo en la vida de ella es algo agrio, algo desagradable, algo que yo no puedo ni siquiera comerlo, no lo puedo disfrutar. Una vida mediocre. Una vida, ¿me entiendes? Una vida de conformidad. Una vida tranquila, una vida, ¿me entiendes? Sin objetivo, sin propósito. Eso es lo que yo veo de mi viña. Gente llena de rencores, gente llena de ira, gente llena, ¿me entiendes? De argumentos. Eso yo no sembré. Cuando yo sembré mi viña, mire, ¿qué clase de viña yo tenía sembrada? Gente que la Biblia dice que tenían, ¿me entiendes? Que tenían las cosas en común, ¿me entiendes? El uno hacia el otro. Que nada, si se comían un pan lo podían compartir. Esa era la clase de iglesia que él sembró. Que podían compartir en las casas. Que podían compartir, ¿me entiendes? En el templo, que podían compartir. Pero juzguen, dijo él, entre mí y mi viña. ¿Qué más puedo hacer? Entonces dice aquí, os mostraré, pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerco y será hollada. Le quitaré la protección. ¿Ve? Entonces, vamos a... Y usted puede seguir leyendo y se da cuenta el juicio que viene. Ahora vamos al libro de Mateo. Estamos hablando de la mayordomía. ¿Ve? Y quisiéramos introducir, porque eso es lo que él dijo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Porque cuando hablamos, ahora ese siervo fiel y prudente, ¿me entiende? Ese es el Espíritu Santo. Usted ve en Apocalipsis 19, dice que él tenía un nombre, el cual se llamaba fiel y verdadero. Él es fiel. Él es fiel. El único fiel es Él. Por eso que Pablo dijo a Timoteo, aunque vosotros seáis infieles, Él permanece fiel. Él es fiel. Entonces, Él es ¿me entiende? El rey que tenemos que colocarlo en nuestro corazón. Para que Él dirija nuestra vida con fidelidad. Porque el contrario a Él es el diablo, que es infiel. Que tiene astucia para gobernar sobre nuestra vida. Para tener el liderazgo de nuestra vida. Para hacer que nosotros operemos contrario. Que demos, ¿me entiende? Frutos contrarios a los que Él sembró. Frutos para muerte, no frutos para vida. No los frutos, el sacrificio que Dios requiere, sino los frutos, ¿me entiende? De la tierra. Porque usted sabe, este cuerpo es hecho de tierra. La esfera física es tierra. Pero Él quiere cosechar, ¿me entiende? Él quiere cosechar de lo más gordo de su, ¿me entiende? Como lo hizo con Abel. Porque usted sabe, cuando nosotros vemos a Caín y Abel, estamos hablando de Caín es la naturaleza humana. No estamos viendo a dos personajes. El problema es que nosotros vemos la Biblia como dos personajes. Bueno, Caín, ese de ahí, y yo Abel. Si nosotros vemos así la Biblia, o sea, nunca podremos nosotros realmente ser libres de actitudes que tenía Caín. Porque son actitudes.
Dijo el profeta, son seres sobrenaturales operando en nuestra vida. Entonces, ¿qué clase de fruto? Caín, ¿me entiende? En su entendimiento, él dijo, bueno, yo le traigo los frutos de la tierra y lo mejor. Usted ve la gente trayendo los frutos de la tierra, el mejor esfuerzo, el mejor sacrificio. Si les toca ayunar, si les toca hacer, ¿me entiende? Vigilias, lo hacen. Pero cuando les toca traer el cordero a la escena, lo cual es la palabra de Dios, la gente no, el cordero lo más excelente. Porque ¿me entiende? Por la fe Abel dijo, trajo un sacrificio más excelente que su hermano Caín. ¿Qué fue lo que hizo excelente su sacrificio? Porque el profeta dice, cuando nosotros vemos el sacrificio de Abel y el de Caín, el de Abel se veía peor, todo ensangrentado, ¿me entiende? Todo lleno de sangre. Cuando él estaba cortando el cuello del cordero por ahí cogió una piedra filuda. Pareció algo difícil, algo feo, pero eso era algo excelente porque era de acuerdo a la revelación. Él había tenido un acceso a la revelación de lo que Dios requería para ese tiempo. Entonces vemos nosotros aquí, Él es el fiel y verdadero. Él es el fiel y prudente. Entonces dice aquí, entonces dice, finalmente les envió a su hijo, 37, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo, ¿ves? El hijo descendiendo, el hijo viniendo a la escena. Y todo el mundo lo vio al hijo. No fue algo que, ¿me entiende? Ocurrió, todo el mundo lo vio al hijo. La revista más famosa de ese tiempo, el hijo fue fotografiado. ¿Qué era el hijo? Eso era el símbolo. ¿Me entiende? Una constelación, pero en realidad el hijo era la palabra descendiendo, el libro descendiendo. ¿Y cuál era el concepto, el deseo de él? Tendrán respeto del hijo. Entonces dice aquí, mas los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle. Y el profeta predicó la acusación. Y él dijo, por segunda vez, ¿me entiende? Ha sido crucificado. ¿Y qué dijo él? En realidad, ¿qué era lo que estaban crucificando? Era el efecto. ¿Ve? El efecto de la palabra. Recibiendo la palabra, pero no dejando que la palabra tenga efecto en nuestra vida. La eficacia, eso es lo que Pablo dijo, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia, lo eficaz que es la palabra. Negando la eficacia de la palabra. Dice aquí, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Entonces mira aquí. Ellos cuando vieron al hijo, ¿me entiende? Enseguida su corazón, ¿me entiende? Dios les confió porque él vio que en ellos había realidad, había sinceridad. Pero vemos nosotros qué ocurrió en el corazón de ellos. Y eso es lo que nosotros queremos ver en nuestra vida. ¿Qué ha ocurrido en nuestro corazón? Con respecto a la palabra, con respecto al hijo. ¿Cuál es? Porque él dijo, la expectativa de él era, tendrán respeto de mi hijo. Lo respetarán. Y el profeta dijo, ve, Dios demanda de respeto. Pero dice, el mensaje de influencia dice, la mayor parte de la gente ya ha perdido el respeto de todo lo que se trata, de Dios. Ya no tienen respeto, ¿me entiende? De la adoración, ya no tienen respeto de la palabra. Ya, ¿me entiende? Lo hacen solamente como Israel terminó, dice, trayendo los sacrificios. Solamente como por una tradición. Pero ya se perdió, dice, en la sinceridad de la real adoración. Entonces dice aquí, y le mataron. Cuando venga. Ahora, usted sabe, él ha descendido, pero luego mire la otra fase de él, porque él viene primero en una investigación, pero luego él viene y ejecuta el juicio. Y luego dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Cuando venga en su ejecución, cuando él venga a ejecutar el juicio.
Primero Él está investigando porque la expectativa de Él es tendrán respeto de lo que yo les he enviado. Tendrán la actitud correcta. Eso es lo que Él espera de nosotros. ¿Ves? Y el profeta dice, ¿cuál es el fruto que Él espera? Dice, mira aquí en el mensaje, los ungidos del tiempo del fin. Párrafo 65. Desde el 64. Miremos el 64, dice, la viña verdadera y la falsa tenían la misma unción. El agua cayó sobre ambas. Con razón Él nos advierte, engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Noten, parecían iguales, están igualmente ungidos. Pero fíjense, dice, pero fíjense, por sus frutos, ¿cómo sabe usted que ese árbol no es naranjo? Porque lleva una toronja. O sea, mientras están las hojas, o sea, naranja, mandarina, tangelo, bueno, y todo eso, hasta el limón, parecen las hojas iguales. Pero dice, ¿cómo usted sabe? Dice, ¿cómo sabe usted que ese árbol no es naranjo? Porque lleva una toronja. O sea, el fruto realmente revela qué clase de árbol es. ¿Qué clase de rama es? Porque Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Él se identificó con la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Él es el hijo que descendió. Y mi padre es el labrador. Entonces, el fruto fértil que habla Isaías es Él dándose en su plenitud a cada creyente. Pero ¿cuál es la actitud hacia ese hijo? Porque la expectativa de Él tendrán respeto. Entonces dice aquí, dice, ¿cómo sabe usted que ese árbol no es naranjo? Porque lleva una toronja. Esa rama está bien, dice, está viviendo en el árbol, pero lleva una toronja. No es como el original. Y si una iglesia dice que cree que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y niega su poder, ¿ve? Niega su poder, la eficacia de la palabra, y niega su poder, niega sus obras, ¿ve? Y en la Biblia obras son profecías. Eso es lo que dijo, eso es lo que nos enseñó Pablo. Dijo, obras predestinadas, de las cuales Dios preparó antemano para que andemos en ellas, para que caminemos en ellas. ¿Qué clase de obras Él predestinó? Y el profeta, en el mensaje de Cristo, en el misterio de Dios revelado, dice él, párrafo 106, dice él, ¿qué clase de obras eran? Todas esas obras, ¿me entiendes? Todo lo dejó sellado en la vida de los creyentes. Porque todo el misterio triple está, dice, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo lo dejó Dios sellado? Dice, a través de la vida de todos los creyentes. La actitud de cada creyente, la actitud de Ruth, la actitud de Rahab, la actitud de ellos hacia la palabra cuando de la manera que se les presentó. A Rahab, ¿de qué manera Dios le presentó la palabra? Porque eran dos espías, el espíritu y la palabra. ¿De qué manera se le presentó? En forma de dos espías. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Que se andaban todos escondiendo, todos temerosos. Aparentemente, porque en realidad ellos eran del ejército de Josué, eran gente invencible, pero Dios los envió de esa forma. Todos ahí parecía que tenían temor, pero de repente Rahab, porque muchos lo vieron. Usted se da cuenta que muchos lo vieron esos espías y uno en vez de cooperar con ellos, más bien fueron y avisaron al rey para que los destruyeran. Pero Rahab, ¿ves? Cuando todos estaban en contra, Rahab más bien puso su vida, los escondió en el mejor lugar. Ella puso su vida. Lo mismo vemos nosotros, lo mismo vemos Rudy, así. Entonces aquí, su poder, niegan sus obras, niegan su palabra. Si la iglesia cree
en Jesucristo hará las obras de Jesucristo, tendrá la vida de Jesucristo. No importa qué vida esté cayendo en ella, si no está predestinada desde las raíces, llevará toronjas cada vez o algo diferente. Pero si la vida está predestinada en las raíces, producirá a Jesucristo como el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si es la palabra que viene desde la raíz, siendo Él la raíz, el principio de tiempo. Noten, el 65 dice, noten que lo que ellos producen es lo que muestra la diferencia. Por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. El hombre no coge uvas de los espinos, aunque los espinos estén allí mismo entre la viña. Eso puede ser posible, pero el fruto lo dirá. Y luego el profeta pregunta, ¿qué es el fruto? Del cual Jesús está hablando. Por su fruto los conoceréis. Dice, ¿qué es el fruto? Es la palabra. ¿Ve? Nosotros podemos, porque mientras están las hojas no hay diferencia. Porque cuando es injertado, ¿me entiende? Cuando son injertadas esas ramas, el profeta dice, están viviendo de la vida del árbol original. En otras palabras, muchas veces podemos estar viviendo solamente de la atmósfera que Dios crea a nuestro alrededor. Viviendo de la unción que se crea a nuestro alrededor, que crean los músicos, que crea la predicación, que crean los que comparten. Y nosotros viviendo, ¿me entiendes? Solamente de la atmósfera, pero produciendo un fruto diferente. Pero nosotros viviendo de la atmósfera, de la vida del árbol original. Pero dando un fruto diferente, contrario a lo que es el original. Entonces dijo Jesús, por su fruto los conoceréis. Porque pueden estar conectados en el mismo árbol. No está hablando de otro árbol, en el mismo árbol, en la misma iglesia, en el mismo compañerismo. Pero el fruto es el que dice la diferencia. Cuando el profeta vio ese árbol cítrico ahí en el huerto de su amigo, el profeta, uno de sus temas principales era eso. Porque era del mismo árbol, que estaban conectados, viviendo de la misma vida. Por eso cuando él predicó los ungidos, él dijo, la unción no es la que estaba errada. No, era la enseñanza, era el fruto, era la palabra, el entendimiento. Mira aquí una partecita aquí. El futuro hogar, una partecita aquí. El futuro hogar. En el párrafo 195. Mire, ahora dice, el futuro hogar del novio celestial con la novia terrenal. El 195. Ahora dice, eso es lo que estábamos hablando el otro día. La evidencia del Espíritu Santo. ¿Ven? La evidencia del Espíritu Santo es cuando uno puede recibir la palabra. No algún sistema, sino tener un claro entendimiento. Es la evidencia. Un claro entendimiento. ¿Cómo saben ustedes que la palabra es clara? ¿Que la entienden? Obsérvenla vindicarse a sí mismo. Entonces, dice el profeta, ¿cuál es la evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo? Cuando él puede recibir la palabra. Cuando la puede recibir. Y luego tiene un claro entendimiento. ¿Por qué? Ahora, usted sabe, entre recibirla y tener un claro entendimiento hay un trabajo, hay una labor. Porque usted se da cuenta cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, él dijo, ¿me entiende? La tierra por todos lados estaba recibiendo la semilla, pero no todos produjeron el resultado que el sembrador esperaba. Una cayó junto al camino. Y lo único que, ¿me entiende? Lo único que logró estar por un momentito y luego dijo, vino un ave y ahí terminó. Luego la otra cayó entre pedregales.
Y dice, por cuanto no tenía humedad, por cuanto no se podía, sus raíces no podían profundizarse. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Se secó y hasta ahí terminó. Y la otra dice, entre espinos, llegó a ser un gran árbol, un gran árbol grande, hojas, todo, pero no tenía el fruto. Todos los lugares, porque y luego Jesús en Mateo 4, Él dice que esos lugares, el camino, pedregales, los espinos, dice, son los corazones de las personas, donde la palabra está cayendo. Pero, y usted se da cuenta que Jesús, cuando Él habló de la primera parte, del primer lugar, Él dijo, aquellos que reciben la palabra, aún con gozo, dijo. Pero por cuanto no la entienden, vino el diablo y les arrebató lo que fue sembrado en sus corazones. Porque por eso usted se da cuenta que cuando el etíope venía meditando en la palabra, él no solamente estaba contento con leerla. Usted se da cuenta que él no estaba contento solamente en leerla. Él tenía una batalla entre su mente y su corazón. La mente le decía, bueno, normal, sí, todos la leen. Pero él decía, ¿pero de quién habla? Y venía batallando hasta que Dios le dijo a Felipe, anda, ¿me entiende? Lo movió rapidito, antes que el diablo arrebate lo que estaba siendo sembrado. Y usted se da cuenta que el etíope se fue, dice el profeta, con un avivamiento glorioso, porque él llegó a entender el plan de Dios. Porque Felipe dice, desde esa escritura lo llevó hasta el tiempo presente, a la vindicación de la palabra. Que esa palabra había sido vindicada. ¿Ve? Entonces, él no se conformó solamente con irla leyendo. Él quería un entendimiento claro. ¿Ve? Entonces, entre recibirla y el entendimiento hay un trabajo muy arduo de cada uno de nosotros. Entonces, mire, entonces el profeta, ¿qué es? Dice, ¿qué es el fruto? Es la palabra. El fruto para la edad. Ahora, no solamente decir, no, si es la palabra, el fruto para la edad, las promesas para la edad, las profecías para la edad. Dice, el fruto para la edad. Eso es lo que es. Y luego él dice, su enseñanza. Su enseñanza. ¿La enseñanza de qué? La enseñanza de la edad. ¿Ve? Por eso vemos nosotros Mateo 24 dice, ¿quién es? Jesús diciendo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor? ¿Ve? Su Señor sobre su casa. Y la casa no está hablando de 4 paredes, está hablando de la familia de él. Lo puso sobre su familia para que les dé el alimento a su tiempo. Eso es el fruto. El fruto para la edad, la enseñanza de la edad. El alimento para... Y él predicó alimento espiritual a su debido tiempo. No que le dé cuando él quiere, no que le dé, ¿me entiende?, cualquier clase de alimento. ¿Ves? Porque nosotros pudiéramos tomar, hay tantos temas, pudiéramos hablar ¿me entiende?, de reformar la vida de la gente. Y eso es muy bonito. De ser buenos hijos, buenos padres, ¿me entiende?, buenas cosas morales. Pero eso no es el fruto de la edad. El fruto de la edad es la enseñanza, ¿me entiende?, el misterio para la edad. Entonces aquí, entonces dice, mire, el fruto para la edad. ¿La enseñanza de qué? La enseñanza de la edad. El tiempo, dice el tiempo que es. Dice, no la doctrina del hombre, la doctrina denominacional, no, o la palabra de Dios para la edad. O sea, ¿me entiende? Es una decisión. ¿Bajo qué mayordomía vamos a operar? ¿Bajo la influencia del hombre, bajo la influencia del sistema denominacional? ¿O ¿me entiende?, bajo la mayordomía de el fiel y verdadero? ¿Y quién es ese? Dijo, su nombre es un nombre misterioso que es el Verbo de Dios. Su nombre, dice, es fiel y verdadero. Luego dice, es el Verbo de Dios.
Entonces, leemos Mateo 21. Dice aquí, el 40, cuando venga, pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Cuando Él venga. Y luego Él dice, le dijeron, o sea, ellos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña. Ahora escuche esto, a los malos, ellos están respondiendo, en otras palabras, ellos están dando su propio juicio. Porque el hombre para eso sí, ¿me entiende? Para eso sí, él, como David cuando Natán le preguntó, bueno, ¿y qué debemos hacer con ese hombre que le quitó la única cordera que tenía? Cuando él tenía 500 para satisfacer ese deseo. A ese visitante, que era un deseo de la carne. Y para satisfacer a ese personaje, ¿me entiende? En vez de tomar una de las 500 que tenía, tomó ¿qué se le hará a ese hombre? Él dijo, bueno, en mi reino no puede existir ese hombre. Ese hombre debe morir. Y luego le dijo, eres tú mismo. Porque siempre la mente del ser humano está viendo la palabra, ¿me entiende? Como para otro. Y ellos estaban mirando la palabra como para otro. Bueno, así, a los malos que los maten, ¿me entiende? Que los acaben. A esos que no han tenido respeto del Hijo, que lo han matado, que lo han crucificado, que no lo han hecho protagonista, que los maten. Y nosotros podemos tomar esa actitud. Sí, esos predicadores, ¿me entiende? Falsos, pensando allá, pero ¿qué de nosotros? ¿Cuál es el resultado que Él quiere de nuestra vida? Y si no lo estamos dando, por eso le dijo cuando iban a entrar a la tierra, le dijo, no les entre soberbia en su corazón cuando ustedes entren a la tierra. Porque no vayan a creer que ustedes son mejores que ellos. Porque ¿por qué los saqué a ellos de esa tierra? ¿Por qué los hice salir de esa tierra? Porque ellos establecieron otra adoración de la que yo quería en ese lugar escogido. Y ustedes si hacen lo mismo, él dijo, será la misma regla. Por eso el profeta siempre citaba cuando este hermano le dijo, hermano Branham, el predicando dijo, si Dios no condena ¿me entiende? A esta América, dice, Dios tendría que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Porque ellos están haciendo lo mismo. Entonces, ¿ves? Entonces, es nosotros examinar minuciosamente nuestra vida. ¿Cuál es el fruto? Profeta, o sea, no estamos hablando de algo, ¿me entiende? Difícil. Estamos hablando de algo sencillo. ¿Cuál es el fruto? Es la palabra de Dios. Es el protagonismo de la palabra. Es el respeto a la palabra. Lo que Él esperaba. Entonces dice aquí, le dijeron a los malos destruirá sin misericordia, sin misericordia. Y arrendará su viña a otros labradores. Se la dará a otros. Él no se va a hacer problema. Dios no se va a hacer problema si yo no quiero producirlo. Usted se da cuenta, Dios nunca se ha hecho problema. Si vemos nosotros, Saúl no quiso. Porque lo primero que Dios le mandó, mata todo. Y Dios le había dicho eso a Moisés, a Josué en el tiempo de Josué, porque esos amalecitas fueron los que se interpusieron cuando el pueblo de Dios iba a su promesa. Esa es la naturaleza humana, esos amalecitas. Se interpusieron y Dios le dijo, cuando ustedes sean una nación, cuando tengan un rey, cuando tengan un ejército, ustedes acabarán con los amalecitas, no perdonarán nada. Ya Dios había decretado juicio sobre ese pueblo, sobre los amalecitas. Y cuando ellos llegaron a ser una nación, lo primero que Dios les dijo, bueno, yo tengo que ajustar unas cuentas con Amalek. Yo tengo mi palabra, le he dado y que voy a acabar con ellos. Así que ahora tú eres el rey. Anda, mátalos a todos. Y por popularidad, por compromiso. Vemos nosotros, no lo quiso hacer. Y desde allí, vemos nosotros que desde allí Dios se desagradó de Saúl. Entonces vemos nosotros que dice, Dios no se va a hacer problema. Así que dijo el profeta, eso dijo el profeta y también lo dijo Pablo. O sea, no lleguemos a hacer enorgullecernos. Porque dijo, ustedes son las ramas, habló de los gentiles, ustedes son las ramas injertadas. Si a la raíz, a la original, no las, ¿me entienden? No las consintió. Y ustedes, o sea, por eso el profeta cuando él habla
cuando habla del quinto sello, ¿ve? Cuando habla del quinto sello, él dice, eso debería hacernos tener una actitud tan reverente de lo que Dios hizo con sus hijos. Los cegó, ¿me entiende? Los llevó, ¿me entiende? Los amasacró, pero por darnos la oportunidad a nosotros. ¿Ve? Solamente por darnos la oportunidad a nosotros. Dios lo hizo solamente por darnos la oportunidad. Entonces vemos nosotros aquí. Y arrendará su viña a otros labradores. Se la dará a otro. Saúl no quiso, automáticamente ahí estaba David. No quiso Judas. Dios nos hizo problema. Ahí estaba Pablo. No quiso Basti. Dios nos hizo problema. Se la dio a Esther. Y si nosotros no queremos, Dios va a levantar a Dios el profeta aquí, ¿me entiende? O sea, no pensemos que le dijo Dios al pueblo en Deuteronomio, no piense porque ya estás en la tierra, ya. No, porque ya estás en la palabra. No, le dijo, examina que todo lo que tú hagas sea de acuerdo a lo que mi profeta ha dicho. Ten ese cuidado de poner la palabra por obra, de cumplir mis mandamientos, mis estatutos, ¿me entiendes? Como yo los establecí. Porque no porque estás en la tierra ya es todo, no. Este es el momento más bien. Porque usted se da cuenta, él está revelando lo que él hizo de su viña, el mejor fruto, el mejor campo, la mejor protección, la mejor visión para ver el enemigo. Eso era un águila, un profeta. Esa era la atalaya que Dios nos dio. No un reformador, un profeta que miró al enemigo, lo rastreó por más mínimo que sea. O sea, la mejor protección. Y ya la viña se te ha dado, ahora sí se te la ha arrendado. Pero ¿qué hará si no queremos dar el fruto? Luego dice aquí, dice que le paguen el fruto a su tiempo. No cuando ellos quieren. No, Señor, espérame un momento, espérame. Porque usted se da cuenta en Lucas también, él habla de que él dice, a mi viña yo le di tiempo. Yo le di tiempo a mi viña. Pero ella no quiso. Vine a cosechar nada, infértil. Y volví infértil. Y no era que no había un labrador correcto. El mejor labrador. El mejor atalaya. El mejor fruto. Todo lo mejor. Por eso yo digo, ¿qué puedo hacer yo más? ¿Qué más podría hacer yo a mi viña? Juzguen. Entonces vemos nosotros, dice, que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Al cual él encomendó todo, su alimento, todo. Eso es su viña, eso es su alimento, eso es el misterio. Eso es la palabra de Dios. El siervo fiel y prudente. Por eso él dijo, cuando venga el Señor y lo haya haciendo así, ¿cómo? Con fidelidad y con prudencia. Entonces dice, la arrendará a otros que produzcan, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, nunca, ahora mire Jesús el 42 lo que le dice, nunca habéis leído en las Escrituras, nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra que fue desechada, ¿entiendes? Desde la primera edad fue desechada. Esa piedra de ángulo que fue colocada por Zorobabel es la misma piedra que viene a coronar. Porque es el mismo entendimiento de lo que fue el profeta de la primera edad. El mismo entendimiento que tuvo el profeta de esta última edad. Entonces dice, nunca habéis leído esa piedra que fue desechada por las edades, que nadie la quiso, ¿me entiende? Esa piedra ahora ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y es cosa maravillosa, dice él, a nuestros ojos, que hemos visto la piedra descendiendo para golpear todos los reinos. Y luego dice aquí, ahora mire, y es cosa maravillosa, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros. Ahora está hablando, él ya deja de hablar de la viña y dice el reino de Dios. Porque
Es Dios mostrando, ¿me entiende? Mostrando su palabra de diferentes maneras. Ahora ya no está hablando de una viña, pero está hablando de, y Él dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Él es el reino de Dios. Por eso es que la oración del creyente, Jesús dijo, la oración del creyente es, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino. Venga a tu reino. ¿Qué tiene que venir? El reino es la palabra, el reino del Mesías. La palabra, venga a tu reino y luego hágase tu voluntad, así aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Porque para hacer el templo aquí en la tierra, para Moisés traer el templo aquí, él tuvo que subir, él tuvo que mirar, ¿me entiende? A la Jerusalén celestial, a los primogénitos. Tenemos que mirar en Enoc, cómo lo hizo él. Porque la palabra, el cielo consiste de la palabra. No estamos hablando del cielo, ¿me entiendes? De las nubes. Estamos hablando de la palabra de Dios. Que se haga en esta tierra así como se hace en el cielo. Así como, ¿me entiende? Porque el cielo, dijo el profeta, más seguro que el cielo, ¿me entiende? Es la palabra de Dios. Porque Eva estaba, ¿me entiende? En el Edén. Y usted se da cuenta que ni eso fue seguro. Lo más seguro es la palabra de Dios. Entonces vemos nosotros aquí. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente. Él no se va a hacer problema, nuevamente lo vuelve a repetir. Será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino de Dios, el reino de Dios dice será quitado de vosotros. Y será dado a gente que realmente va a producir, gente que tiene el interés. Tiene en su corazón la carga de producir los frutos, no cualquier fruto, los frutos de Él. Y hemos visto que el fruto de Él es la palabra de Dios. A gente que produzca los frutos de Él. Si nosotros no queremos, Él no se va a hacer problema. Aleluya. Entonces dice aquí, y luego dice 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere será le desmenuzará. Entonces vemos nosotros que es mejor caer sobre esa roca, porque vamos a ser quebrantados. Vamos, realmente Dios va a quebrantar nuestra vida. Pero cuando la piedra viene es juicio, ya no hay oportunidad. Por eso cuando la piedra viene descendiendo, dice, viene y destruye todos los reinos. Viene y desmenuza, los hace polvo. Cuando la piedra cae sobre la vida de cualquier persona. Entonces es mejor caer sobre la roca. Entonces dice aquí, y luego mire el 45, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes, los líderes, no eran cualquiera que estaban escuchando, los líderes, mire al entendimiento que llegaron, porque fue tan, ¿me entiende? Fue tan exacta la parábola, tan perfecta. Dice que oyendo los líderes, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Qué entendemos nosotros cuando la palabra sale? Que habla de quién habla la palabra. Entonces dice aquí, ¿ve? Ese es el entendimiento que tenemos, que debe llegar a nuestro corazón. La palabra está hablando de nosotros. Dios quiere, como cuando la palabra vino a Ageo, le dijo, ¿me entiende? Le dijo, ellos dicen, pero mi expectativa es otra, mi deseo es otro, mi voluntad es otra, pero ellos dicen que todavía no es el tiempo. Por la actitud, porque el material ahí estaba, ya el material estaba almacenado, ahí estaba, él dijo, sencillo, suban al monte, vayan, suban y traigan la madera y edifiquen mi casa. Pero por causa de la actitud que tenían, solamente estaban interesados, dice, de sus propias casas. Pero no estaban interesados de la casa de Dios, del plan de Dios, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. ¿Cuál era el problema? Era la actitud. Y siempre el problema es la actitud realmente, con la que uno está tomando la palabra de Dios. Entonces mire aquí, quiero leerle aquí una partecita aquí en el mensaje. Dios no llama a juicio al hombre. Dios no llama al hombre a juicio sin primero advertirlo. Eso es poderoso.
Dios no llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. El profeta dice, Dios nunca hace eso. Dios nunca puede llevar a un hombre a juicio sin primeramente advertirle. Y eso es lo que Dios se ha empeñado todo este tiempo a nosotros, advertirnos. Si no cambiamos eso es lo que le decía a Ageo, consideren vuestros caminos. Y camino en la Biblia es una forma de vivir. Consideren su forma de vivir con respecto al plan de Dios y con respecto a sus vidas. Consideren vuestros caminos. Entonces dice aquí, el párrafo 39. Este es el del 24 de julio del 63. Dice, y así de esa manera es con la gente. Todos tenemos, dice, el cuerpo de Cristo tiene que estar en su posición. ¿Ve? Todo el cuerpo de Cristo tiene, no es que si desean, no, tiene que estar. O sea, todo el cuerpo, o sea, cada dedo, cada uña, Por eso el profeta, cuando le preguntaron, hermano, ¿cómo uno reconoce su posición en el cuerpo de Cristo? Él dijo, es sencillo. Mire donde Dios lo bendice. Con respecto, ¿me entiende? Ahora estamos hablando con respecto a las cosas de Dios. Si Dios lo bendice como un músico, hágalo cada día mejor. Porque Dios a Usías lo estaba bendiciendo como un rey. Pero cuando él se salió de su posición, ya Dios no lo podía seguir bendiciendo. Donde Dios lo bendice, donde Dios, ¿me entiende? Donde usted puede hallar gracia. Porque eso es lo que dice Salomón. Las palabras del prudente son como manantial de vida. Y dice, y hallan gracia ante los oídos de la gente. Las palabras del prudente. Porque un prudente es uno que examina lo que va a hablar. Que no solamente habla, ¿me entiende? Habla por hablar. Por eso que Pablo le encomendó a Timoteo, le dijo, tú sé un ejemplo en palabra. Y esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, dijo. No solamente la aplicó a los jóvenes, por todos. Sé ejemplo, le dijo, en palabra. Entonces es manantial de vida las palabras del prudente. Y dice, y hayan gracia ante los ojos del pueblo. Entonces dice aquí, tiene que estar en su posición, en armonía. ¿Ven? Pero muchas veces vemos nosotros, no sabemos nuestra posición, porque en realidad no estamos interesados de operar en el cuerpo. ¿Ve? Si usted sabe, si nos contrataran a un trabajo donde hay tanta gente y nosotros solamente nos sentamos por ahí. O sea, usted va a trabajar, usted comienza a preguntar, bueno, ¿y dónde? ¿Qué voy a hacer yo? O sea, usted sabe que usted le ofrecen pagar bien, todo. Usted no va a ir, bueno, bueno, ahí voy a esperar que me digan qué haga. No, usted, el primer día que llega, usted está interesado, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi labor? Usted sabe que no le van a pagar por estar parado. No le van a dar nada. Y muchas veces nosotros no tomamos la misma actitud en el cristianismo. Nos quedamos tranquilos. Si no, ¿me entiende? Si no nos dicen nada, ahí nos pasamos 5, 10, 20, 30 años sin hacer nada para Dios. Porque no queremos reconocer nuestra posición. Y nunca la reconocí. Pero yo de esta manera examino, dijo él. Yo miro la naturaleza de la persona. Examino ¿me entiende? Donde Dios me bendice, donde Dios me ayuda, donde yo hallo gracia. Y eso trato de hacerlo cada día mejor. Entonces, dice, tiene que estar en su posición, en armonía, ¿ven? Y entonces podemos mirar alrededor y ver qué hora del día es. ¿Ve? No voy a llegar a las 8 de la mañana y pensar que ya es hora de salir del trabajo. Entonces, entendemos por la Biblia que es la hora 11ª. La hora de los... Ahora, ¿por qué a ellos se les pagó el mismo pago? Porque Dios no es injusto. Porque ellos hicieron una labor, una obra corta y rápida, pero excelente. Que nadie la podía hacer. La obra más gloriosa. Fue una obra corta y rápida. Pero ¿por qué recibieron el mismo pago de los que trabajaron tanto?
de los que dieron sus vidas, de los que se sacrificaron. ¿Por qué? El mismo pago. Porque la labor no fue una labor solamente, ¿me entiendes?, de fuerza, fue de sabiduría, de prudencia, de fidelidad, de diligencia. Entonces dice, entonces podemos mirar alrededor y ver qué hora es del día, qué hora del día es. ¿Ven? Entonces el mundo está mirando para ver lo que es, pero ellos los están observando a ustedes. Y si usted solo es un resortito delgado y el resorte principal en eso. Párrafo 40. Ahora, porque nosotros tenemos una responsabilidad de la cual tenemos que dar cuenta a Dios algún día. De eso estamos hablando. Ellos pensaban que la viña se las había regalado. Tuvieron la actitud, nos apoderamos de la viña, lo matamos a un siervo, matamos al otro, ¿me entiendes? Y luego nos vamos a apoderar de la viña. Ellos nunca pensaron, y eso ha pasado, ¿me entiendes?, en el ámbito de líderes. Muchos líderes creyeron que la viña, la iglesia era de ellos. Hicieron lo que les dio la gana. Pero Dios vino y ajustó cuenta. Cuando ajustó cuenta, les quitó la influencia del pueblo. Y dijo, bueno, tú no vas a dar el resultado. Eso ha ocurrido en tiempo presente también. Pero estamos hablando, ¿me entiende?, un poco más cerca de nuestra vida. Entonces, pero dice aquí, ahora dice, porque nosotros tenemos una responsabilidad de la cual tenemos que dar cuenta a Dios algún día. Tarde que temprano vamos a dar cuenta. Él nos va a llamar, Él va a ajustar cuenta con nosotros. A ver, da cuenta de tu mayordomía. Yo te hice un mayordomo de tu vida. Te hice un mayordomo de tu familia. Te hice un mayordomo del dinero que ganabas. Te hice un mayordomo del tiempo que te di. Te hice un mayordomo de un don. Yo te hice mayordomo. ¿Qué has hecho con eso? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con el dinero? ¿Qué has hecho con tu familia? ¿Qué has hecho con el tiempo? ¿Qué has hecho con porque dice, toda persona tiene un don. En otras palabras, todos los miembros del cuerpo tienen algo que hacer en el cuerpo. Entonces dice, tenemos que dar cuenta algún día. Todo hombre que viene a la faz de la tierra tiene que dar cuenta a Dios por una responsabilidad. ¿Ve? Una responsabilidad sagrada. Dice aquí, y muchos de nosotros tenemos que dar cuenta por una mayordomía. Nosotros, dice, esta responsabilidad es ahora, miren lo que dice, esta responsabilidad es una mayordomía que nos ha sido encomendada a nosotros por Dios. ¿Qué clase de responsabilidad es? Es una mayordomía. Ser mayordomos. Toda persona que viene sobre la faz de la tierra, o sea, no, aquí no es solamente el predicador, no es solamente el papá, no es solamente la mamá, no es solamente la abuela, no, es toda persona que viene a la faz de la tierra va a dar cuenta a Dios por una responsabilidad. Y esa responsabilidad es una mayordomía. Dios a una persona le dio un don de cantar, a otro le dio de tocar. ¿Qué está haciendo con ese don? Porque esa es la quinta cosa que Dios le encomienda. Lo primero es nuestra vida. ¿Qué hacemos con nuestra vida? Luego de eso Dios nos da un tiempo. Puede ser 30 años, 40 años. Y ¿me entiende? Eso hablando de toda nuestra vida en general. Un tiempo. ¿Qué hemos hecho en todo ese tiempo de nuestra vida? Ahora, nosotros no podemos determinar, bueno, qué tiempo Dios va a aparecer, ¿me entiende? ¿Me entiende? Con esa responsabilidad para hacernos conscientes de esa responsabilidad. Porque lo que tenemos que ser es consciente. Él dice toda persona, o sea, no está hablando de cierto grupo, no, toda persona sobre la faz de la tierra. Pero el problema es que Dios en su gracia nos trae a un reconocimiento. Soy responsable de algo.
voy a dar cuenta. Hay mucha gente que no es responsable, que no es consciente. Entonces, y luego, en el día, somos responsables del tiempo que nos dan en un día, en una semana, en un mes, etcétera. ¿Ves? Porque lo que no pudimos hacer quizás en unos en 18 años, otros en 30 años, lo podemos hacer, ¿me entienden? En el tiempo que Dios nos da. Revertir todo ¿me entiende? Todo el tiempo que hemos malgastado, lo podemos revertir. Depende del entendimiento, cómo lo tomemos, la responsabilidad. Ya le voy a leer algo, ¿me entiende? Termino de leer aquí, le leo algo lo que el profeta le ocurrió a él mismo, en su propia vida, en su propio ministerio. Dice aquí, dice aquí, y muchos de nosotros tenemos que dar cuenta por una mayordomía. Nosotros, dice, esta responsabilidad es una mayordomía que nos ha sido encomendada a nosotros por Dios. A mí no me interesa qué es, como dije hace unos cuantos momentos, sea una ama de casa, entonces sea una genuina ama de casa, correcto. Si es para ser un granjero, sea un granjero genuino. Lo que sea que Dios ha puesto para que usted haga, usted tiene una mayordomía para eso, por la cual usted tiene que dar cuenta a Dios, porque se necesita todas estas cosas para hacerlo. ¿Ya? O sea, en la diferente área que Dios nos... Si es un joven, él va a dar cuenta ¿me entiende? Por su vida. Entonces mire aquí lo que el profeta dice en el mensaje avergonzado de él. Mensaje avergonzado. Párrafo 93. Entonces, estamos mirando, dice, el párrafo 93 dice, y yo dije, seguramente usted sabe, usted lo lee antes y el profeta viene hablando de que él tuvo un sueño y en el sueño él comenzó a ver que todas las cosas no le estaban saliendo, ¿me entiende? De la manera exactamente, ¿no? Y él estaba, ¿me entiende? Pensando en eso cuando, mientras estaba en el sueño, él pensó, dice, el Urim Tumim es la palabra de Dios. Ahí en el Antiguo Testamento el Urim Tumim era eso. Entonces dijo, ahora el Urim Tumim es la palabra. Entonces él sigue diciendo, dice, y yo dije, seguramente hay algo en esta palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, de algún personaje allí con quien lidiaste, que estará en semejante situación como mi interrogativa. Y dice, alguien ha hecho algo, dice, y tú lo corregiste al respecto. Entonces permite que yo abra la Biblia en ese lugar. Y si hubiera alguien afuera, y si hubiera alguien, dice, fuera lo que fuera que hicieron, eso me tomará la atención, donde yo haya errado o algo que tú quieres que yo haga y yo no lo he hecho. Mire, o algo que tú quieres que yo haga y no lo he hecho. Permíteme ver algún personaje así en la Biblia. El 94. Y cerré mis ojos, dejé que la Biblia se abriera sola, puse mi dedo en una escritura. Génesis 24:7. Eliezer, el siervo fiel de Abraham, el siervo modelo de la Biblia, siendo enviado a buscar una novia para Isaac, me corrieron escalofríos. ¡Qué sacudimiento! Él había leído Génesis por 3 años ya. Él lo dijo que había leído Génesis 3 años y bueno, estaba buscando solamente para ver qué era la simiente. Pero ahora Dios lo lleva a una escritura específica. Porque a eso es lo que Dios tiene que llevarnos, a algo específico con respecto a nuestra posición. Entonces dice aquí, Eliezer, el siervo fiel de Abraham, siervo modelo de la Biblia, siendo enviado a buscar una novia para Isaac, me corrieron escalofríos seguro.
ese cuadro exactamente con los demás de mi mensaje, sacando a la novia. Él dijo, júrame que no tomarás una novia de estas otras, sino que irás a mi propio pueblo. Él dijo, ¿qué si la mujer no quiere venir conmigo? Dijo, entonces tú serás libre de este juramento. Él dijo, el Dios del cielo enviará a su ángel delante de ti para que te guíe. Él salió enseguida y comenzó a orar. Y se encontró con la hermosa Rebeca, a quien se convirtió en la novia de Isaac. Un mensaje perfecto de regreso a la palabra. Ven, consigue esa novia. Ese es un deber, una responsabilidad. Ese es un deber. Para eso es que estoy aquí. Eso es lo que estoy tratando de hacer, llamar fuera una novia. Recuerden, allí en California, entonces él habla de la visión anticipada. Entonces él dice, porque no sabía, Señor, dice, él estaba viviendo una vida normal, tranquila. Cuando las cosas no le comenzaron a salir bien y luego él tuvo ese sueño como que tenía problema en el trabajo y todo eso. Y de repente él dijo, Señor, o sea, no sabía qué decisión tomar, qué actitud tomar. Cuando dijo, Señor, muéstrame en la Biblia un hombre, un personaje con el cual yo pueda identificarme y empezar de allí. Por eso que usted se da cuenta que él no, de ahí para allá, dijo él mismo más adelante, dice, yo nunca podría ser ya el mismo. Nunca podría ser la misma persona. Ahora él entendió que Eliezer lo tomó como una responsabilidad sagrada. Que lo primero que Eliezer hizo fue y se puso a orar hasta que, ¿me entiende? Él tuvo la visión y vio a Rebeca. Porque dijo, el ángel irá delante de ti. Por eso cuando él vio, él sabía lo que iba a ocurrir. Pero, dijo el profeta, Eliezer sudó. Y él dice, a mí me corrió escalofrío. Cuando él entendió su posición. Pero ¿cómo tuvo, usted lo puede leer, cómo vino? No vino cuando, ¿me entiende? Él estaba preocupado, él estaba desesperado. Él no quería continuar en la condición en la que estaba. El problema es que nosotros muchas veces llegamos a un conformismo, o sea, y esperamos que otro haga algo. Cuando dice el profeta, Dios a cada uno nos va a hacer responsable por una responsabilidad, por la mayordomía. Esa responsabilidad es la mayordomía, dijo él. Entonces, eso es lo que queríamos compartir en esta noche, hermanos. Pongámonos de pies. Entonces, queríamos tocar este punto, mire, entendiendo que es importante para nosotros. ¿Ve? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos, Padre, y la intención de cada uno, Padre Celestial. Así que venimos a ti, Señor, con ese entendimiento de tu palabra, Señor, sabiendo, Padre, que tú quieres lo mejor para tu pueblo, Señor, y sabemos que lo mejor es tu voluntad, Padre Celestial. Lo mejor es tu plan, Padre Celestial. Lo mejor es, Señor, entrar en una obediencia total a tu palabra, Señor. Así que, Padre, queremos, Señor, tomar esa responsabilidad, Señor. Padre, esa responsabilidad sagrada, Señor. Esa responsabilidad, Señor, Padre, dada por ti, Señor, Padre, a través de tu palabra, Señor. Y realmente, Señor, hemos mirado, Padre, cómo realmente tú nos vas a pedir cuenta, Señor. Y realmente no queremos ser culpables, Señor, de estar produciendo un fruto diferente al que tú realmente requieres, Padre Celestial. No queremos ser, Señor, esas uvas silvestres, Señor, agrias. Padre, que tú nos puedes, Señor, disfrutarlas, Padre Celestial. Una vida mediocre, Señor, una vida, Señor, Padre, llena de temores, llena de codicia, llena de envidia, Señor. Llena de jactancia, llena de orgullo, Padre Celestial. No, Señor, sino, Padre, una vida, Señor, llena de amor, de paz, de gozo, Señor. Padre, de esos frutos, Señor. De esos frutos, Padre, que tu profeta Pablo dijo, contra tales cosas no hay ley, Padre. No hay nada que se interponga sobre un creyente que quiera operar en la palabra, Señor. No hay diablo, no hay nada, Señor. No hay ley, Padre, para un creyente que quiera operar en la palabra, Señor. Todo el cielo está a su disposición. Todo el cielo está de acuerdo, Padre, con alguien que quiera operar en la palabra, Señor. Pero realmente
tú, Señor, queremos realmente llegar a ese entendimiento, Señor, de lo que tú requieres de nosotros, Padre, de tu plan, de tu voluntad, de tu perfecta voluntad, Señor. Así que, Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por esta introducción, Señor, de este pequeño tema, Señor, de la mayordomía, Señor, de la cual tú nos haces responsables, Señor. Y queremos ir con eso en nuestro corazón, Señor, de que somos responsables, Señor, de que, Señor, tarde que temprano vamos a dar cuenta, Señor, y tú no vas a hacerte problemas, Señor, tú no vas a rogarnos, Señor, tú no vas a perder tu tiempo, Señor, si nosotros no queremos, Señor, tú vas a buscar a alguien que te dé el fruto que tú quieres, Señor. Así que queremos, Señor, nosotros realmente, Señor, tomar la actitud correcta, Padre, y revertir, Señor, Padre, todo el tiempo, todo lo que hemos desgastado, Señor, y poner nuestra vida a tu disposición, Señor, para que tu voluntad perfecta sea operada en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Mas Dios nos ha abierto los cielos, Señor, revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy igual como en los días podemos luchar y vencer. Mas Dios nos ha abierto los cielos, Señor, revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy igual como en los días podemos luchar y vencer, como en el tiempo de Josué. Jordán estaba desbordándose y Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba desbordándose y Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán. La clave no eran los levitas, era el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero por donde quiera que va. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán. La clave no eran los levitas, era el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Siete fueros han emitido su voz, la trompeta del jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra, cortado sin mano, poniendo fin al Edén de Satanás. Siete fueros han emitido su voz, la trompeta del jubileo
victoria. Aleluya, su palabra. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, fue desatado, mas Dios nos ha abierto los 7 sellos, revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy, igual como en los días podemos luchar y vencer, mas Dios nos ha abierto los 7 sellos, revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy, igual como en los días podemos luchar y vencer, como en el tiempo de Josué. El Jordán estaba desbordándose y Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba desbordándose y Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave eran los meditas, era el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero por donde quiera que va. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave eran los meditas, era el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis desde el cielo ha descendido, Apocalipsis del infierno ha sido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis desde el cielo ha descendido, Apocalipsis del infierno ha subido. Aleluya, es la batalla final contra el dragón y sus ángeles. 7 truenos han emitido su voz, la trompeta del jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra cortada sin mano, poniendo fin al Edén de Satanás. 7 truenos han emitido su voz, la trompeta del jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra cortada sin mano, poniendo fin al Edén de Satanás, poniendo fin al Edén de Satanás, poniendo fin al Edén de Satanás. Aleluya, poniendo fin al Edén de Satanás, porque Él nos ha dado la